Nosotros vamos a continuar con la unidad número 6, que recuerden que era el tema de la prueba. Lo último que habíamos visto, nos habíamos quedado en los sistemas de valoración, es decir, cómo valorar un elemento de prueba. Y ahí habíamos dicho que se conocían tres sistemas básicamente. Un sistema que prácticamente ya no se utiliza, que es el de la prueba legal o prueba tarifada, donde la propia ley nos indicaba cómo valorar un elemento de prueba, es decir, en el sentido de que la propia ley ya valoraba de antemano la prueba, ¿no? Poníamos como ejemplo eh, cuando se establecía, por ejemplo, que para probar un determinado delito hacía falta 3 testimoniales, o para probar otro delito hacía falta 2 testimoniales y un informe pericial. Bueno, ese sistema que funciona muy bien, sobre todo con el sistema inquisitivo, ¿no? Donde se imponía la obligación de, para probar un delito, en el sistema inquisitivo hacía falta la confesión y un poquito más de prueba. Obviamente este sistema de la prueba legal ya no existe, ya prácticamente ya no se utiliza, ¿no? Hoy en día la valoración de la prueba se la deja a las personas que intervienen en el proceso penal, ¿no? Al juez, al fiscal, a las partes. Ya la ley simplemente lo que hoy en día dice es el modo de valorar, pero no hace valoración alguna de los elementos de prueba. Entonces teníamos luego, el de la prueba legal, teníamos el sistema de la libre convicción, es decir, donde una persona valoraba la prueba como a ella le parecía, es decir, sin necesidad de atenerse a determinadas pautas. Eh, Esto sistema de libre convicción funciona sobre todo con los jurados populares, ¿no? Donde las personas que están presenciando un proceso penal luego deciden la culpabilidad o no. ¿Por qué funciona con en los jurados populares? Porque no tienen que explicar por qué llegan a esa decisión, ¿no? Eh, Simplemente observan y miran a los testigos, se les explica los informes periciales, se les muestra los elementos secuestrados y ellos simplemente valoran, pero no explican luego cómo valoraron, ¿no? Por eso el funcionamiento, por eso este sistema funciona con los jurados populares. Y luego estaba el sistema de la sana crítica racional, que es nuestro sistema. Es el sistema que se utiliza básicamente en la actualidad en los procesos acusatorios con jueces profesionales. Es decir, toda vez que haya un proceso penal acusatorio con jueces profesionales, porque el proceso acusatorio también puede funcionar con jurados populares, pero en el caso de Salta, proceso acusatorio con jueces profesionales, eh, se utiliza el sistema de la sana crítica racional. Este es un sistema, o este modo de valorar la prueba se utiliza en todas las etapas del proceso, tanto en la investigación penal preparatoria como en la etapa del juicio. ¿De acuerdo? Fíjense lo que nos dice la cartilla sobre el sistema de la sana crítica racional. Acá está, sana crítica racional, o libre, bueno, libre convicción, yo al anterior se llamaba íntima convicción, ¿no? Acá dice, este es el sistema adoptado por los códigos con juicio oral. Más que con juicio oral, es el sistema adoptado en los procesos acusatorios con jueces profesionales, como es Salta. Exige que los jueces motiven o fundamenten sus sentencias en pruebas objetivas que deben valorar conforme a las reglas de la lógica, la psicología, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos. Es decir, acá el juez, ¿cómo va a valorar la prueba? Lo va a valorar teniendo en cuenta determinadas reglas que son de la lógica, de la experiencia, de la psicología, ¿de acuerdo? O de la ciencia. Es decir, nosotros sabemos que la ciencia, la lógica, nos da determinadas reglas. Nosotros sabemos que la experiencia también a vos te lleva a pensar de determinada forma, ¿no? La ciencia en general
te impone un determinado pensamiento. Entonces, hay que valorar conforme a esas reglas. No sé si les di el ejemplo de la persona que va a un proceso penal a declarar y que ya esa persona ha sido condenada por falso testimonio. A ver, Víctor, ¿di ese ejemplo o no? Víctor Chaile, a ver. Como dijo, No lo dije. Bueno, lo voy a decir ahora. Está bien, ahí nomás. Lo voy a decir ahora, para explicar bien esto. Una persona, escuchen bien porque después le voy a preguntar, ¿no? Sobre todo se lo voy a preguntar a Fernando Zárate, a José Francisco Flores y María Macarena, sobre todo a ellos. Piensen una persona que es llamada a un proceso penal a declarar como testigo. Esa persona ya fue en otro proceso penal anterior, ya fue denunciada y condenada por falso testimonio. Es decir, que esa persona en otro proceso penal mintió. Entonces, en el actual proceso penal, en otro hecho penal, esa persona declara. ¿Cómo vamos a valorar esa declaración? ¿Va a tener mucho valor, poco valor? ¿La vamos a escuchar y la vamos a dejar nomás? ¿Qué opinan ustedes? A ver, Belén Aucachi. Belén Aucachi. ¿Cómo valorás ese testimonio? Yo creo, mi abogado, que por la experiencia ya no, o sea, por como mintió en el caso anterior, ya no se le creería. Exactamente, perfecto, Belén. Fíjense ahí cómo la experiencia, nosotros vamos a valorar este nuevo testimonio conforme a la experiencia. Si la experiencia nos pone una regla, nos hace pensar de que si esa persona mintió en el otro proceso penal, posiblemente su testimonio no va a ser tan eh, valedero en el nuevo proceso penal. Eso nos va a decir a nosotros la experiencia, ¿no? Eh, bueno, así como la experiencia también nos da parámetros para pensar, para valorar, también obviamente la lógica nos da parámetros para pensar. Eh, acá, por ejemplo, yo les quiero decir, por ejemplo, eh, piensen testimoniales donde una persona, podría decir un juez, por ejemplo, ¿no? Un juez podría decir, voy a valorar este testimonio eh, de esta mujer, no le voy a dar tanta importancia al testimonio de esta mujer, porque en general las mujeres, escuchen el testimonio, el fundamento, ¿no? Porque en general las mujeres eh, no practican deporte o si no, no conducen bien, entonces yo creo que no sabe no conducen bien automóvil, entonces no sabe muy bien de lo que está diciendo. ¿Estaría bien un testimonio en ese sentido? A cualquiera. ¿Qué dicen? No, mi abogado. No. No, ¿por qué no? Que estaría tomando una actitud machista, ¿eh? Bueno, perfecto. Y eso iría en contra de la lógica, de la regla que nos impone, que nos brinda la lógica, de que todos los seres humanos somos básicamente iguales, ¿no? Hombre y mujer. Entonces, fíjense que tanto la lógica, la psicología, la experiencia nos van a brindar parámetros. Todo eso, conforme a esos parámetros, se debe valorar la prueba, ¿no? La base del juez o el fiscal o las partes. Bueno, sigamos con el tema. Vamos a ver ahora una vez que se valora la prueba, uno puede llegar, uno puede llegar eh, a determinados estados intelectuales con respecto a una prueba, que son básicamente tres: certeza, duda y probabilidad. ¿Mm? Certeza, duda y probabilidad. Pero primero veamos qué significa la verdad. Generalmente, ¿cuál es el concepto de verdad, no?
acá hay un concepto, ¿no? Verdad es la adecuación entre la idea, lo que tenemos en la cabeza, entre la idea de un objeto y lo que ese objeto es en realidad. Este es un concepto de la verdad, ¿no? Obviamente que hoy en día, la verdad, hoy en día no, ya desde hace décadas, la verdad ha sido puesta en entredicho, ha puesto así en tela de juicio el concepto de verdad, ¿no? Se llega a decir que prácticamente nadie tiene la verdad, ¿no? Todo depende siempre de uno mismo, cómo uno interpreta un determinado hecho. Pero nosotros nos conformemos con este concepto, ¿no? Cuando la idea que tenemos de un objeto se puede adecuar a lo que ese objeto es en realidad, ¿de acuerdo? Esa sería la verdad. Bueno, con respecto a la verdad, cuando el juez, el fiscal o las partes valoren un hecho, pueden llegar, o valoren un elemento de prueba, pueden llegar básicamente a 3 estados intelectuales. Fíjense, certeza es cuando uno tiene la firme convicción, a ver, esperen que me estoy por quedar sin batería. Ahí está. Certeza, cuando uno tiene la firme convicción de que ha llegado a la verdad. Es decir, uno está plenamente convencido de que ha llegado a la verdad. ¿De acuerdo? Esa es la certeza. La certeza cuando se utiliza básicamente cuando se dicta una sentencia. La certeza sirve para una sentencia y sobre todo para condenar. Para condenar a una persona hay que tener certeza. Entonces, certeza igual sentencia condenatoria. ¿De acuerdo? Luego tenemos la duda. La duda. ¿Cuándo hay duda? Cuando, fíjense, cuando estamos indecisos, cuando entre los elementos que nos llevan a afirmar una cosa y los elementos que nos llevan a negar esa cosa, están equilibrados. Están equilibrados. Es decir, cuando, podríamos decir así, certeza, firme convicción de una cosa, de un hecho, de que un hecho ha sucedido de tal forma. Si no tenemos certeza, vamos a tener duda. El hecho se puede haber cometido de una forma como de otra forma. ¿Sí? La prueba que nos indica la existencia del hecho, como la prueba que nos indica la inexistencia del hecho, es equilibrada. En esos casos tenemos duda. Si hay duda, pregunto al curso, si hay duda, ¿qué hay que hacer con un imputado? ¿Se lo puede condenar? A ver, voy a preguntar acá a Federico Barrios. Federico, si hay duda, ¿se puede condenar a una persona? No, mi abogado, No. ¿Por qué no? Muy bien, no. ¿Por qué? ¿Por qué principio? porque está duda para condenarlo si puede ser culpable o inocente. Bueno, pero acuérdate que hay un No tiene principio. las pruebas suficientes. Está bien. Está bien, está bien. Es la respuesta correcta. Ahora pregunto al resto de la clase. Hay un principio que nos indica a nosotros que, ¿cómo se llama ese principio? Que ante la duda debe estar siempre a favor de quién. El Del principio de imputado. inocencia. El principio de inocencia. Bueno, está fundamentado en el principio de inocencia. El indubio pro reo. En caso de duda, siempre a favor del imputado. Es decir, recuerden esto, para condenar, certeza. Si no hay certeza y hay duda, se debe absolver al imputado, ¿de acuerdo? Y luego tenemos la probabilidad. Fíjense lo que nos dice la cartilla de la probabilidad. Cuando los elementos positivos son superiores en fuerza conviccional a los negativos. Es decir, nosotros tenemos, ahora se lo explico, tenemos prueba que nos dicen que un hecho se ha cometido, existe y se ha cometido de determinada forma. Y luego tenemos prueba en menor cantidad y calidad que la otra, que nos dicen que los hechos no se han cometido de esa forma. Acá hay probabilidad, es decir, cuando hay
estamos más cerca de la certeza, pero no la logramos, pero hemos superado la duda. Es decir, entre la duda y la certeza tenemos la probabilidad. La probabilidad sirve básicamente para dictar una prisión preventiva, para enviar a una persona a juicio, ¿de acuerdo? Pero no es certeza, tampoco es duda, tampoco es duda. Es entre la certeza y la duda tenemos la probabilidad. Bueno, estos son los tres estados intelectuales a los cuales puede llegar la persona que valora la prueba, ¿no? Juez, fiscal, partes. Esos son importantes porque, recuerden, para condenar, certeza. Para prisión preventiva, enviar a una persona a juicio, probabilidad. Si tenemos duda, siempre se va a tener que dictar una resolución a favor del imputado, ¿no? Bueno, lo que nos queda en unidad 6 son ver los medios de prueba, son ver cada uno de los medios de prueba. Yo les quiero aclarar esto. Nosotros vamos a ver acá muy por encima cuáles son los medios de prueba. Y en la próxima unidad sí se dejan los medios de prueba más importantes, sobre todo para la actividad policial, ¿no? Entonces, veamos cuáles son los medios de prueba que trae la cartilla y que ustedes tienen que saber bien. Son, acá. Acá la idea es que tengamos una idea de cuáles son los medios de pruebas a los cuales va a poder acudir el fiscal para probar un hecho, ¿no? La inspección, primero, inspección. ¿Qué es la inspección? Es la observación. Es la observación, es decir, cuando el fiscal o las partes van a observar personas, lugares o cosas. Personas, lugares o cosas. Personas, lugares o cosas. Para ver los rastros o las huellas que ha dejado un delito. Personas, lugares o cosas. La inspección, entonces, fíjense, es el medio de prueba por el cual el órgano judicial o fiscal observa directa e inmediatamente con sus sentidos las personas, o lugares o cosas, buscando datos que puedan ser útiles para la averiguación de la verdad. Es decir, es básicamente cuando el fiscal, a través de su sentido, o las partes o el juez, observa, mira un lugar, una persona o cosas buscando huellas del delito. Acá es importante lo siguiente. Acá lo importante es lo siguiente. Dentro de la inspección, así como género, nosotros tenemos la inspección corporal. La inspección corporal. Pregunto, la inspección corporal por arriba de una persona, así, superficial, ¿hace falta autorización judicial? ¿Qué creen? Por No, arriba abogado. no. Y a ver, Joaquín, ¿cómo se llama esa inspección? Usualmente, ¿cómo la conocemos esa inspección? Se conoce como cacheo o requisa. Perfecto, cacheo. Ahora, si la inspección corporal va a afectar la intimidad de la persona, si es necesario revisar las partes íntimas de una persona, ¿no? No solamente me refiero acá a los órganos sexuales, sino también a otras partes íntimas, axilas y demás, por ejemplo. ¿Se lo puede hacer sin autorización judicial o el fiscal en ese caso necesita pedir autorización? ¿Qué creen ustedes? Doctor, A en mi ver, caso yo pienso que sí, se debe, porque si, por ejemplo, si fuera un masculino que tiene que revisar a, una mujer, bueno, ahí, como nos dice Fernando Zárate, ahí está la respuesta. Cuando hay que afectar la intimidad de una persona, es decir, cuando ya no estamos hablando de cacheo, sino estamos hablando ya de una inspección que va mucho más a fondo dentro del cuerpo de una persona, hace falta autorización judicial. Ahí el fiscal va a tener que pedir autorización judicial. ¿De acuerdo?
Siempre entonces, recuerdo, una cosa es el cacheo, algo superficial, que lo puede hacer la policía, eh, con orden del fiscal, o si quiere, no hay necesidad de autorización judicial, y otra cosa ya es la inspección corporal o la requisa personal, en donde va a afectar la intimidad de la persona, donde ahí ya hace falta autorización judicial. El fiscal deberá pedir autorización al juez para requisar a una persona, ¿no? En ese caso. Bueno, seguimos viendo otros elementos de prueba a los cuales se puede acudir. Entonces, ya saben, inspección. Dentro, por supuesto, de la inspección de, me olvidaba, de lugares, ya en la próxima unidad vamos a ver lo que son los allanamientos, ¿no? Los registros. Bueno, reconstrucción del hecho. Otro medio de prueba. Reconstrucción del hecho. Acá, la reconstrucción del hecho consiste en la recreación artificial del hecho en las condiciones que se afirma o se presume que ha ocurrido, ¿no? Con el fin de comprobar si se efectuó o pudo efectuarse de determinada manera. Es decir, acá, si nosotros queremos saber cómo se produjo un hecho, ¿no? Se va a hacer la reconstrucción, se va a hacer la reconstrucción. Cabe destacar que el imputado no está obligado a participar, no está obligado a participar, pero si participa, pero puede hacerlo, ¿no? Pero básicamente es para ver cómo se pudo haber realizado un determinado hecho delictivo, ¿no? Luego tenemos testimonial. Acá no hay que abundar mucho, ¿no? La testimonial, que es la declaración que hace una persona de un hecho al cual ha tenido acceso o lo ha conocido a través de sus sentidos, ¿no? Es decir, o lo ha escuchado o lo ha mirado. Es decir, es la declaración formal de un individuo en un proceso penal. ¿De acuerdo? No vamos a ahondar en esto, pero esa persona debe ser citada a través de una citación, justamente, o valga la redundancia, a través de una citación. Hay personas que están obligadas a declarar. En realidad, todos está, si nos llama el juez, todos estamos, el principio es que todos estamos obligados a declarar, ¿no? Todos estamos obligados a declarar. También otra cosa acá importante es que hay personas que pueden abstenerse de declarar. Hay personas que pueden abstenerse de declarar. Generalmente son las personas que tienen una relación de parentesco con el imputado, ¿no? Esas personas pueden abstenerse de declarar. También es importante saber que al testigo se le toma juramento, ¿no? Se le toma juramento, es decir, la declaración del testigo, a diferencia de la declaración del imputado, es que el testigo se le toma juramento y debe decir siempre la verdad. Debe decir siempre la verdad y debe contestar todas las preguntas que se le hacen. Vamos con otra prueba, así rapidito, teniendo una idea de las pruebas. Pericial. La pericial se utiliza cuando es necesario para valorar o conocer un elemento de prueba, tener determinados conocimientos en una ciencia, arte o técnica, ¿no? En una ciencia, arte o técnica. Supónganse que el fiscal dice que Juan ha robado un determinado cuadro, ¿no? Un determinado cuadro de una pintura, y presenta el cuadro. Juan dice, no, ese cuadro no lo robé, aparte es un cuadro que no tiene valor y demás. El fiscal dice, no, este es un cuadro pintado por tal pintor famoso y demás. Para valorar ese cuadro hace falta una persona que sepa de arte. Entonces se va a hacer una pericia, se va a llamar a una persona para que evalúe el cuadro y demás. Es decir, cuando nosotros tengamos que valorar un elemento de prueba y sea necesario poseer un determinado conocimiento en una ciencia, arte o técnica, hace falta una pericia, ¿no? Hace falta una pericia. Acá, decirle así rapidito que las pericias las hacen durante la investigación penal preparatoria, las van a hacer miembros del CIF. Miembros del CIF. Hoy en día prácticamente el CIF es un órgano gigantesco que tiene prácticamente en sus miembros hay personas que
No solamente hacen pericias químicas, balísticas, médicas, sino también pericias informáticas, ¿no? Es decir, hay profesionales de diversa índole que trabajan en el CIF y a los cuales recurre el fiscal. También hoy, sobre todo, se recurre al CIF, pero también la policía tiene su departamento de criminalística, ¿no? Bueno, pericias, reconocimientos, a los reconocimientos se acuden cuando, acá está, se intenta conocer la identidad de una persona, para identificarla, es decir, cuando queremos saber si una persona efectivamente conoce a la persona a la cual se ha referido, se establece el famoso reconocimiento. Usualmente lo vemos en las películas, ¿no? Se pone una ronda de personas, de las cuales se pone al imputado, y la persona que dice que lo ha visto tiene que entrar y decir sí, la persona es esa. Bueno, acá no hay mucho para andar, salvo de que el imputado no está obligado a participar en un reconocimiento. No está obligado a participar, ¿no? Si él no quiere participar, el reconocimiento no se va a poder hacer. Salvo que tengamos fotografía, pero no se va a poder hacer. ¿De acuerdo? ¿Qué más? El reconocimiento. Los careos. Los careos. ¿Cuándo hay careo? Cuando hay personas que sus declaraciones son contradictorias. Es decir, un testigo dice A, otro testigo dice B. ¿Qué va a hacer el juez o qué van a proponer el fiscal o las partes? Que se careen. ¿Cómo se van a carear? A ver, esperen. ¿Se escuchó la sirena? Bueno, estoy acá justo con toda la puerta de la ventana abierta. El tema es así. Cuando dos personas se contradicen en sus declaraciones, hace falta que esas personas se junten y discutan a ver si se ponen de acuerdo o no. A ver si se ponen de acuerdo o no. Ese es el careo. Careo, se darán cuenta, cara a cara. Yo digo A, otro dice B, y comienzan a discutir, a ver si se ponen de acuerdo, o una persona impone su idea, ¿no? Es su declaración, porque le muestra a la otra persona que está equivocada y demás. Bueno, en el careo generalmente se observa a las personas, lo que dicen, sus gestos, todo sirve, bueno, para valorar las declaraciones, ¿no? Y por ¿Y último, abogado, ese es entre testigos? claro, también se puede carear un imputado con un testigo, se puede carear dos testigos. Por supuesto, el imputado no está obligado a participar, ¿no? El imputado no está obligado a participar en el careo. Pero si quiere participar, el imputado puede carearse con un testigo, ¿no? Y luego tenemos la informativa, que es acudir a una entidad pública o privada para que nos brinde un informe. Por ejemplo, se hizo un proceso penal porque se ha denunciado penalmente, por ejemplo, la agrotécnica Fueguina para que por algún delito ambiental, ¿no? Y vamos a necesitar un informe. Le podemos pedir, por ejemplo, un informe a la misma empresa de cómo está llevando a cabo la recolección de los residuos, dónde lo está llevando. Es decir, prueba informativa es una prueba de informe. Y por último tenemos la prueba documental, que son los documentos, ¿no? Son todos los básicos documentos, los papeles, ¿no? Que puede tener una entidad pública o una entidad privada. Por ejemplo, un fiscal le podría pedir en este proceso contra Agrotécnica Fueguina que el Ministerio de Ambiente le envíe toda la documental que tiene sobre la concesión de la recolección de residuos que se le ha dado a Agrotécnica Fueguina, ¿no? Todos los documentos de licitación y demás. Bueno, ahí lo que hemos visto son, así muy a grandes rasgos, los medios de pruebas que regula el Código Procesal Penal. ¿Qué nos queda? De estos medios de prueba nos queda básicamente los allanamientos, que lo vamos a ver en la próxima unidad, y la requisa. Son dos temas así centrales, allanamientos y requisa. ¿Por qué se los deja para la otra unidad?
porque son medios de prueba donde ustedes van a, en determinadas circunstancias, van a poder hacerlo sin necesidad de orden judicial, en determinadas circunstancias. Entonces tenemos que saber bien cuándo ustedes pueden requisar sin orden, cuándo ustedes pueden allanar sin orden, pero eso lo vemos en la próxima unidad. Les quería comentar, bueno, el viernes, o sea, mañana a la tarde, subo el trabajo práctico que tienen que presentarlo. Hoy es 29, yo le voy a dar fecha, lo subo el viernes y lo van a tener fecha para el miércoles. ¿De acuerdo? Entonces van a tener como 5 días para hacerlo. Lo voy a hacer bien concreto, bien teórico. Bueno, a ver, preguntas sobre esta unidad. Preguntas sobre esta unidad. Que nos quedan 5 minutos. Termine bastante rápido, bastante antes. Ah, y otra cosa, nos queda esta unidad, también aprovecho para decir, la unidad 7 la vamos a ver yo creo durante todo el mes de noviembre, la idea es que la veamos por lo menos en 3 clases, y luego nos queda la unidad 8. Con la unidad 8 voy a hacer trabajos grupales, sobre todo aquellos alumnos, ya esto lo veré a finales de noviembre, cuando esté haciendo las planillas, a aquellos alumnos que les falte 1 o 2 trabajos prácticos, ya veré, van a tener que hacer un trabajito extra, ¿no? Un trabajito extra, y van a tener que exponer ustedes, así como yo generalmente soy el que hablo en las clases Zoom, vamos a poner una clase para que ustedes hablen, ¿de acuerdo? Sobre un determinado tema. Eso es para que, la idea es que tratemos de que, yo les voy a dar la oportunidad de que, para que todos obtengamos la regularidad, ¿de acuerdo? Pero por supuesto van a tener ustedes que hacer un esfuerzo de preparar un tema, exponerlo y demás. Bueno, nos vemos en la próxima clase, posiblemente sea este horario, me gusta así utilizar directamente los horarios de clases presenciales, ¿de acuerdo? Bueno, nada, nos vemos la próxima semana. A ver. Hasta la próxima clase, abogado. La próxima clase, Hasta la próxima clase, abogado. Hasta la próxima clase.